Bienvenidos a todos a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos en la ciudad de Lawrenceville, Georgia, Estados Unidos. Para aquellos que nos visitan en otros países, le damos las gracias por estar acompañándonos en esta mañana. El mensaje de la palabra del Señor está basada en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, pon atención aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oremos. Bendito Padre que estás en tu trono de gloria. Reconocemos, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. E invocamos el nombre de tu Hijo amado, glorioso Jesucristo, quien se dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que creyendo en Él podamos ser perdonados por su sangre preciosa, limpiados, para que así estar reconciliado contigo y poder vivir eternamente a tu lado. Padre Santo, en este momento sujetamos a toda potestad de las tinieblas que están haciendo oposición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las familias, en los hogares, en nuestros hijos, porque el diablo sabe de que tiene poco tiempo porque ya está cerca, Señor, tu venida. Padre Santo, te pedimos ahora que la unción y tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, de las cosas que son buenas y malas. Señor, que la sangre de Cristo nos cubra a cada uno, limpiándonos de todo pecado, de toda inmundicia, Padre. Dándote gracias, Señor, por tu palabra que nos enseñas cuáles son los deseos y los designios de tu voluntad. Señor, que hayas aceptado con agrado la alabanza que te hemos elevado y la petición, Señor, dentro de la alabanza sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos.
Señor, sean bendecidos por siempre. Asimismo, Padre, te pedimos por todo malestar en este momento, Señor, por toda enfermedad que pueda estar causando a nuestros hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad para sus cuerpos, Padre. Somos tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre Santo, te damos gracias pidiéndote que tu presencia ahora, Señor, esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, en esta mañana, ciertamente, aunque parezca un poco duro las palabras o el mensaje, pero es la verdad de la palabra del Señor. Porque en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo bastante duro de perversidad, un tiempo en que estamos viviendo tanta maldad, donde hay tanta abominación delante de Dios, y aún nosotros somos testigos de las abominaciones que se hacen delante de Dios. Vemos que la maldad sigue aumentando conforme está dicho por tu palabra. Y Padre Santo, sabemos que tú estás enviando mensajes a tu pueblo, a las naciones, para que se arrepientan a fin de que, Señor, tú perdones los pecados, aquellos que se arrepientan y vengan a ti con un corazón humilde. El mensaje de esta mañana es los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quizás muchos dirán, oye, esa palabra es muy dura, ¿por qué mencionan al diablo? Se asustan, tienen terror. Y se asustan justamente porque no conocen a Dios. Y aunque el diablo existe, muchos lo niegan de que existe. Pero aquí vamos a ver lo que claramente la palabra de Dios nos habla acerca de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Recuerden que en el capítulo 8 del libro de Romanos, habla claramente aquellos que tienen su vida conforme al Espíritu de Dios, caminan conforme guiados por el Espíritu de Dios. Asimismo, habla aquellos que caminan conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos que Satanás pone en las personas. Y aunque digan que usted no cree que en el diablo y que no creen que los que no creen en Jesús no van a ir al infierno, que van a ir al cielo no creyendo, pues déjeme decirle que se han equivocado, ya que la palabra de Dios es bien clara que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Tenemos esa certeza de quién es Jesús. Tenemos la convicción que nos da el Espíritu Santo acerca del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de la humanidad, pero especialmente, como vamos a ver en unos momentos, por todos aquellos que le reciben. En los primeros versículos del 1 al 10, vamos a ver rápidamente la manera como la expresa el apóstol Juan hacia la iglesia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Empieza con esa ternura, con esa delicadeza de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado, dice, el amor para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿todos somos hijos de Dios? Realmente no. Quiero que vayan a Juan, al libro de Juan en el Evangelio, al capítulo 1, y vamos a ver el versículo 11 y 12. Juan capítulo 1,
versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien claro lo dice. No todos se pueden llamar hijos de Dios como escuchamos la gente decir, no, todos somos hijos de Dios. No. Dios es el que hace hijos, le da la potestad a la persona cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, cree de corazón. Y no solamente es de palabra, no solamente es de labios que dice, sí, yo creo en Jesús, sí, yo he entregado mi vida, pero si sigue viviendo una vida pecaminosa, ciertamente no ha entregado su vida a Cristo, sino su vida depende del diablo. Siguiendo, vemos que el apóstol nos habla a toda la iglesia y a todos los que creen en el Señor Jesús. Habla acerca de que el mundo no nos conoce, el mundo no nos acepta y el mundo nos rechaza. Es curioso que entre tantas religiones que hay, la única que es rechazada son los cristianos. Después el resto todo es aceptable. No interesa lo que hagan, no interesa lo que digan, lo que prediquen, pero es aceptable a ellos. Pero basta con que sea alguien que diga que es cristiano, un verdadero cristiano. La gente se enoja. La gente rechaza. Las evidencias las hemos tenido, las seguimos teniendo, especialmente cuando hemos ido a Washington. Cómo aún la gente, con odio, con cólera, cómo rechazaban la palabra, los folletos que dábamos, el sign, el letrero que teníamos del mensaje que ha dado Dios a la humanidad, a toda la gente. ¿Cómo es que rechazaban a todos nosotros, y no rechazaban a las otras denominaciones? ¿Cómo en el Medio Oriente, déjenme decirles una diferencia que hay? ¿Cómo en el Medio Oriente el catolicismo pudo entrar y los cristianos no pudieron entrar? ¿Sabían por qué? Porque el catolicismo entró con una imagen que se llama Fátima y supuestamente es la hija de Mahoma. Y entonces le dieron libertad para la gente. Pero cuando llegaron cristianos, todos comenzaron a perseguirlos, a matarlos, a torturarlos. Esa es la diferencia que hay del ser cristiano, un verdadero cristiano. A los apóstoles los persiguieron. También no los aceptaban, los rechazaban. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad. Y la verdad realmente es lo que menos quiere escuchar la gente. La gente siempre quiere escuchar lo que le conviene. Pero quiera o no, va a llegar en el momento en que todos van a dar cuenta delante del trono de Dios en el día del juicio final. Quieran o no quieran, crean o no crean que Dios existe, pero ese día va a llegar y van a estar presentes ahí. Y no va a haber excusa para nadie. Es por eso que se les exhorta a aceptar la palabra de Dios, la verdad en este tiempo, que hay tiempo para hacerlo. Ustedes y nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, sino Dios es el que tiene el control de la vida, de lo que ha de suceder el día de mañana. El día de mañana no va a venir porque el día de mañana quiere, no, es porque Dios tiene sujeto el día de mañana a su voluntad. Nosotros no sabemos si vamos a vivir el día de mañana porque de Dios depende que nosotros vivamos. Es por eso que nos dice que debemos estar preparados para ese momento, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga, estar listos para poder ir con el Señor a vivir eternamente. El mundo no conoce a Dios y muchos no le quieren conocer porque sus obras son malas, como acabamos de leer. Algo glorioso que esperamos los creyentes, los cristianos, es cuando seamos llevados, porque tiene que suceder primero el arrebato de la iglesia.
Y cuando se suceda eso, vamos a ir y nos encontraremos con el Señor Jesús, y como está escrito, y le veremos cara a cara tal como es nuestro Señor. En esa majestuosidad, en esa maravilla, en ese resplandor que es Dios, que hasta la fecha nadie lo puede ver, pues ese día será el momento glorioso para todos los creyentes de poder ver por fin a nuestro Señor. Amén. Y se acabará todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte, toda enfermedad. Nada de estas cosas malas y perversas va a existir ahí. No veremos más ni nos acordaremos más de lo que pasó aquí en la tierra. Jesús, muchos saben, y les digo saben porque no tienen conocimiento de la realidad. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. El pecado de nosotros, como está escrito en el versículo 4 y 5. Vino a quitar el pecado porque Él no tuvo pecado, no tiene pecado. Y por eso podía dominar a la muerte, podía vencer a la muerte, podía vencer a las tinieblas, Satanás y a todo, porque Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Y por eso vino a dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos ser perdonados y andar libremente, con toda confianza, con toda libertad de que no somos pecadores. Muchos dirán, oh, pero todos somos pecadores. Un momento, señores. Los creyentes somos justificados por el Señor Jesús y mediante su sangre preciosa, que nos lava y nos limpia de pecado. Gloria a Dios. No vivimos en el pecado, que hay diferencia. Los creyentes no vivimos en el pecado. Y si hay pecado que cometemos, no es porque voluntariamente lo hacemos, sino por circunstancia, como está escrito en el versículo 9. Podemos ver que en los versículos 4, 8 y 10, el que es nacido de Dios y permanece en él no peca. Y lo vamos a leer. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Nuestro cuerpo está sujeto a la ley humana, a la ley del pecado. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 24 y 25 de Romanos, habla bien claro, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando por la ley. Más dice, versículo 25 dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mientras que estamos en la carne, estamos en este cuerpo, vamos a cometer errores porque no somos perfectos. La única manera perfecta que podemos tener en este momento y podemos entrar al cielo es en el Espíritu, porque Cristo nos ha limpiado de pecado nuestras almas. Y por eso que ya sea que muramos o ya sea que Él venga, nosotros podemos ir a la presencia de Dios. No hay nada que nos obstaculice. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está la clave. Todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? Déjenme decirles y aclararles algo cuando una mala enseñanza, una falsa doctrina acerca de que cuando tú has sido bautizado desde niño y después pecas ya no puedes tener perdón de Dios. Esa es una mentira del diablo. Cuando uno está pequeño y nos bautizan, ese bautismo no tiene ningún significado para Dios. En primer lugar, en la Biblia habla claramente que a los niños, y hace referencia que a los niños nunca los bautizaron. Y para hacerles recordar, el Señor Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Si Él tenía que cumplir las cosas de la ley, lo deberían haber bautizado cuando Él recién había nacido. Pero lo que hicieron con Él fue que lo presentaron a Dios, delante de Dios, como hace la costumbre hebrea, ¿no? De presentar al recién nacido
después de 2 semanas y a otro después de 4 semanas, ¿no? Presentarlo al Señor, que es diferente hacer esa presentación. Esa presentación se hace una dedicación de la criatura a Dios para que esa criatura, cuando crezca, no se aparte de los caminos del Señor y reciba la bendición del sumo sacerdote, que era en ese entonces, y en este tiempo, que es la del predicador, del pastor de la iglesia o el obispo, quien sea, esté a cargo, para que dedicara a la criatura, pero no bautizarla, porque eso no lo especifica la Biblia. Una vez más, cuando Juan el Bautista empezó a bautizar a todos los adultos, no bautizó a niños, y lo bautizó en el río. ¿Ok? Así como el Señor Jesús fue bautizado en el río a los 30 años. El bautismo no quita el pecado, no limpia de pecado. Como está escrito en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Si tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario cuando el Señor entregó su vida por nosotros. Esa misma sangre, el Señor la presentó al trono de la gracia, al mismo cielo la llevó y le dijo: Padre, aquí está mi sangre por las almas pecadoras del mundo, para que en mí puedan encontrar salvación. Y por eso que en Juan capítulo 2, versículo 1 dice claramente: hijitos, si alguno habéis pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos venir con libertad al trono de la gracia y decirle: Padre, he fallado porque este cuerpo que está bajo la ley me ha hecho pecar, pero te pido perdón, me humillo y pido perdón y ya no quiero hacerlo, ya no lo hago. Eso es la gracia de Dios, que no necesitamos hacer sacrificios ni presentar nada para poder ser limpios de pecado. Pero para eso tienes que estar en Cristo Jesús. De otra manera, no puede ser. Ustedes dirán muchas veces: oh, todos los caminos llevan al Padre. No, Señor, hay un solo camino. Y no te puedes dirigir al Padre, porque el Padre te va a decir: ahí he enviado a mi Hijo Jesucristo por ti. Primero habla con él y después viene conmigo. Es como cuando se va al doctor. Usted tiene una cita con el doctor, lo primero que le atiende es la enfermera y tiene que pagar primero. Con el Señor Jesús tú no pagas nada para salvación. Y todavía tienes que esperar al doctor 1 hora para que te atienda. Tú llamas al Señor y el Señor te contesta inmediatamente: aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Amén. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, conociendo las Escrituras, podemos venir confiadamente a su presencia, sabiendo que vamos a tener perdón y redención, o que ya hemos logrado, mejor dicho eso. Por último, acerca de los hijos de Dios, todas estas cosas que acabamos de mencionar, en el versículo 10 nos hace ver la diferencia. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? En lo que acabamos de hablar, en lo que acabamos de presentar. Todas aquellas cosas buenas que evitamos, de no pecar, de hacer la voluntad del Padre, de andar en sus caminos, obedeciendo su palabra. Eso es ser hijo de Dios. Y somos llamados hijos de Dios porque Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por cuestión humana. Segundo lugar, vamos a ver ahora los hijos del diablo. En los versículos también del 4, 8 y 10, nos habla claramente en las Escrituras. Versículo 4, una vez más, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Él dice que es de alguien diferente. Nos está hablando las Escrituras de que hay otra opción si tú pecas. ¿A quién perteneces? Está especificando claramente a quién pertenece aquellos que practican el pecado.
Y cuando se practica el pecado, vamos a ver, ¿no? Son aquellos que están violando la ley de Dios, ¿no? Aquellos que viven violando la ley de Dios y yendo en sus propias concupiscencias, ¿no? Y les vamos a leer unas cuantas palabras de quienes son los hijos del diablo. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Porque muchos creen que viviendo una vida pecaminosa, haciendo todo lo malo, cree que por decir de que han entregado su vida a Jesús y que ya van a poder ingresar al reino de los cielos, ¿no? Se han equivocado grandemente. Cuando uno viene a los caminos del Señor y usted sabe que ha sido perdonado, usted no quiere pecar contra Dios. Es el deseo del Espíritu, el fruto del Espíritu, de no querer pecar contra Dios. Y lo que sucede si pecamos es por circunstancia, no porque uno desea. Y cuando uno peca, el Espíritu Santo viene y nos hace sentir mal, y nos sentimos mal, y realmente nos humillamos y lloramos y pedimos, Señor, perdónanos. Y sentimos nuevamente esa sangre preciosa de Cristo, que no la vemos, pero viene de su presencia el Señor y nos dice, estás perdonado. Estás limpio nuevamente. Seguimos, sigue, estás reconciliado. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Versículo del 9 al 11, 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no cometan este error. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Pon atención acá, un respiro que da el apóstol Pablo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quizás nosotros hayamos estado en una de estas cosas en nuestra vida pasada, pero al venir en Cristo, el Señor, nuestro Padre Celestial, borra todos nuestros pecados, los echa al fondo del mar y nos dice, anda en nueva vida, porque ahora eres hijo mío. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo, vas a pedir guianza espiritual de Dios. Vas a pedir que el Espíritu Santo te guíe en qué es lo que debes hacer en tu vida. En cada momento de tu vida tú tienes que estar en esa comunión. La comunión significa una conversación, hablar. Y vamos a ver, no es un monólogo en que solamente tú hablas. El Señor te va a responder. Te responderá por medio de su palabra escrita en las Escrituras. Hablará a tu espíritu, a tu alma. Tú vas a sentirte de que realmente no crees que Dios te está hablando. Pero es así, Dios nos habla. Dios puede utilizar cualquier cosa de la creación para hablarnos. Nos puede hablar a través de visiones, en sueños, visiones. Así que el Señor siempre va a responder a nuestras preguntas. Una cosa es preguntarle al Señor acerca de cosas y otra cosa es cuestionar a Dios de por qué Él no hace lo que uno quiere. Señor, yo dije que esto necesito y quiero hacer esto. ¿Por qué me ha pasado esto? Simplemente porque a veces no escuchamos la voz de Dios. Estamos escuchando la voz del enemigo.
La voz de ese Satanás, de ese perverso, de esos demonios que siempre están tratando de confundirnos, están tratando de que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios claramente. Siguiendo. Cuando dice el versículo 11, y estos erais alguno, una vez más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y eso es lo que les digo, que nosotros los cristianos no nos podemos llamar pecadores, sino justificados, porque Cristo es el que nos justifica y no los hombres. Lo que digan los hombres no me interesa, ni nos debe interesar, pero es lo que Dios dice. Si Dios me perdonó, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? A Dios tengo que hacerle caso. No tengo nada que ver lo que me digan de que tú fuiste en el pasado, esto, eso no me interesa porque Cristo ya me lavó, ya tengo nueva vida, ya estoy santificado, ya estoy purificado. Y seguimos en purificación. Siguiendo. En Hebreos capítulo 10, quiero que lean esto junto conmigo también. Versículo 26 al 31. Para aquellos que dicen que son cristianos, pero están pecando deliberadamente. Y que dicen, no, bueno, yo ya tenía mi vida aquí, ya puedo vivir mi vida como quiero, pecando, haciendo cosas. No, aquí les va esto. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue justificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Okay. Recuerden que muchos hablan y manifiestan de que a pesar que se les da a conocer la verdad del Evangelio, a pesar que se les hace ver lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesús, de ese sacrificio, dice, ese sacrificio que Él hizo, que la gente lo pisotea todo el tiempo. Especialmente aquellos que dicen, creen en el Señor Jesucristo, creen en el Padre, creen en el Hijo, dicen decir creer, porque no creen, dicen decir creer en que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y que derramó su sangre por todos nosotros, pero no se sienten salvos. Y no se sienten salvos por la misma razón que están contradiciéndose, decir creer y no tienen fe. Porque si no creen y no tienen fe, no pueden ser salvos porque la salvación es por medio de la fe. Como está escrito en el libro de Efesios capítulo 2. Somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes que escuchan y conocen a gente, o que usted que está por primera vez escuchando y no conoce a Dios, si usted dice creer en el Señor, tiene que poner fe en lo que el Señor Jesús hizo. Lo que usted muestra solamente es saber acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la muerte del Señor Jesús y que resucitó al tercer día. Ese solamente es saber, tener algo de, pero no conocimiento. Conocimiento es cuando usted acepte, como hemos leído en Juan 1:11. Aquellos que lo aceptaron, aquellos que lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted toma esa decisión de aceptarlo y creer, entonces ahí es donde usted va a venir al conocimiento de la verdad y va a conocer al Señor y se dará cuenta de que Dios le ha perdonado sus pecados.
¿Y cómo se va a dar cuenta que Dios le ha perdonado sus pecados? Porque en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice claramente, y el Espíritu mismo nos atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando Dios te dice que tú eres su hijo, no hay nadie que te lo pueda quitar. Amén. ¿Ya? Es algo que Dios te ha dado. Por eso dice, cuán amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos hijos de Dios. Eso es lo que está hablando el apóstol Juan. Y una vez más nos habla acerca de todos aquellos que no hacen justicia y que no aman a su hermano. Cuando dice a su hermano, lo que está hablando aquí, se está refiriendo dentro del pueblo de Dios. En este caso, hablando a los judíos. Juan está hablando a los judíos. Pero no solamente a tu hermano, que es del pueblo, sino también a nuestros familiares. Y esto es algo imperativo que viene en este momento. En tercer lugar, el imperativo del amor. ¿Okay? En los versículos del 11 al 15 nos habla acerca de este imperativo, ¿no? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Pongan atención, del maligno, está refiriéndose a Satanás, ¿ya? El maligno es Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Abel hacía todo lo que Dios pedía que se debería hacer. Él cumplía con todo, especialmente en los diezmos, en las ofrendas. Abel daba lo mejor de todo lo que había recolectado, de su ganado, de los frutos de su hacienda. Pero Caín daba lo peor, daba lo malogrado. Y eso no era agradable delante de Dios. Y muchas veces cuando venimos nosotros con un corazón no agradecido delante de Dios, Dios tampoco nos ve con agrado de la manera como estamos dando. Si estamos dando por fuerza, estamos dando para que nos vean que estamos haciendo obra, Dios no lo acepta eso. Dios acepta del corazón, desde el mismo momento en que tú recibes y ganas todo lo que Dios te ha bendecido. De momento que tú pones en primer lugar, esto es para Dios, esto es para devolver a mi Señor, y lo pones de corazón, eso es lo que Dios ve con agrado, y ciertamente el Señor sigue. De lo contrario, no importa el esfuerzo que hagamos, todo lo que hagamos, pero no lo va a ver con agrado el Señor. Dice nosotros, el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Pon atención. Y acá viene lo más crucial, lo más crítico. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Qué es un homicida? Un asesino. Homicida es un asesino. Y sabéis que ningún asesino, un homicida, tiene vida eterna permanente en él. Las escrituras que el Señor Jesús y de los apóstoles, aún de los profetas, nos habla claramente primero acerca del amor de Dios y el amor que Dios ha puesto en nosotros. El Señor Jesús dijo cuál es el gran mandamiento. ¿No? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento que cumple todos los mandamientos del Señor. Pero no, yo tengo una cólera con mi hermano me hizo esto desde niño y por eso lo odio y no lo quiero ver, no lo quiero perdonar. Tengan mucho cuidado todos aquellos que no quieren perdonar a los hermanos familiares especialmente, o hermanos o hermanas, madres o padres, o hijos, hijas. Desde ahora les digo que se apresuren a perdonar. Porque el Señor bien claro dice, si tú no perdonas a tu prójimo, yo tampoco te puedo perdonar. Y si andamos por fe, andamos en el amor del Señor,
El amor del Señor va a hacer que podamos perdonar. ¿Por qué? Porque así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Porque el amor de Él está en nosotros. No dejemos engañarnos por las emociones o por los sentimientos. No estemos constantemente, oh, you hurt my feelings. Le miró mal, oh, you hurt my feelings. Ok, mira cómo ha venido vestida, oh, you hurt my feelings. Por todo se ofenden. Quiten eso antes que el Señor nos llame, antes que el arrebato venga. Porque está escrito, muchos quedarán. Muchos pensarán de que van a poder partir de este mundo con el Señor, pero se pueden quedar. Recuerden, es la fe que nos sostiene. Es la fe que el Señor nos ha dicho. No van a caminar por vista, sino por fe. Así que tenemos que sujetarnos por fe, así como las ramas de la vid, ¿no? De las uvas que son naturales y nosotros somos injertados, tenemos que sujetarnos a dar el fruto. Perdonar. Los exhorto a que si hay algo, tienen que perdonar, no queden con eso en sus corazones. Amén. Es más, no es saludable. Porque el único que es afectado es la persona que guarda rencor, que guarda cosas, pecados. Uno es el que sufre porque no está perdonando. Porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Dios es amor. Su naturaleza está en nosotros. Estamos lastimando esa naturaleza del amor. Por eso que no podemos estar alegres, no podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque eso va haciendo daño a nuestro organismo. ¿Qué dijo el Señor? Son raíces de amargura. No podemos tenerlas, tenemos que quitarlas, deshacerlas. ¿Okay? Nos habla que debemos tener cuidado de ese espíritu de Caín que está actualmente operando en el mundo. ¿Qué es lo que hizo Caín? Él hacía las cosas malas, las maldades. Ese espíritu está funcionando. Tenemos que dejarnos llevar por las obras justas, como fue Abel. ¿Ya? Las obras justas. Recordar, el mundo nos aborrece. Así como al Señor Jesús le aborrecieron, no lo aceptaron, lo insultaron, le hicieron todo tipo de cosas hasta llevarlo a la muerte crucificándolo. No querían aceptarlo y el Señor dijo, a ustedes también le van a hacer. Tenemos al menos sabemos lo que tienen que, nos pasarán ciertas cosas, pero ahí estamos en la verdad, en el amor del Señor. Amén. Versículo 14. Practiquemos el amor entre hermanos. Debemos amarnos unos a los otros, porque como dice, ahí es donde nosotros, ¿no?, podemos manifestar que realmente estamos en el Señor. Y es curioso, ahora muchas iglesias nos están imitando. ¿Y cómo nos imitan? Llamándose hermanos. Antes las denominaciones, las demás denominaciones no se llamaban hermanos. El catolicismo nunca se llamaban hermanos. Siempre yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto. Pero cuando se encuentran unos cristianos que dicen, oh hermano, ¿cómo estás? No se dicen, yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra iglesia. No. ¿Por qué? Porque es una familia. Tal como está escrito en Mateo capítulo 23. ¿No? Vosotros sois hermanos. Y uno es vuestro Padre, el Padre Celestial. Amén. Por último, esto es lo más de cuidado. La consecuencia del no amar al hermano, dice que es muerte. No solamente es muerte, pero el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y por qué lo dice que es un homicida? Si lo está aborreciendo. La palabra aborrecer es no querer, no amar, y se opone a Dios. ¿Sí? El que no aborrece, que no acepta al hermano, es un homicida. Y sabemos que el apóstol Pablo nos ha enseñado en
en sus cartas en los Corintios, cuando dicen de que cuando alguien llega a la iglesia, ¿no? Cuando hay favoritismo, y cuando llega a la iglesia, viene alguien bien vestido con unos trajes de mucho dinero, ahí mismo corren y lo hacen sentar en las primeras filas. Pase por aquí y le dan la buena atención. Pero si entra un homeless, uno que está sucio, uno que está medio roto, a ese le dicen, no entres, o siéntate por acá, lo mandan al rincón ahí donde nadie lo ve. Ese es hacer diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no hace diferencia ni acepción de personas. Él acepta al más miserable, a ese lo acepta, y aquel que se cree que es mucho, a ese lo desprecia. Tenemos al fariseo y al publicano cuando estaban orando. El fariseo era una persona culta, muy intelectual, doctor en la ley. Ellos estudiaban mucho la ley, la interpretación de la ley, y ponían las leyes a los hombres. Y tenían dinero. Pero el publicano era uno sencillo que estaba también clamando y pidiendo, Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos al cielo, porque soy un pecador. Ten misericordia. Y el fariseo, el que tenía mucho, decía, oh, Señor, yo no soy como este, que yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo hago buenas obras, y se estaba exaltando él, tratando de justificarse. ¿Qué dijo el Señor? El que se fue justificado fue el publicano, porque se humilló delante del Señor. Y el otro, el fariseo, ese no fue justificado. La humildad es muy importante para todos nosotros, porque la clave, la cabeza de la humildad es Cristo. Amén. Porque Él dijo, he venido a servir, no a ser servido. Y cumplió su misión, cumplió su obediencia al Padre, como dice en Filipenses 2, y la cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, se humilló, y por eso Dios lo exaltó. Y así será. Cuando nosotros hayamos terminado y el Señor venga por nosotros, nos llame, nos dará la corona de vida, nos dará una nueva ropa, vestimenta, en la cual esa no se va a desgastar, no la tenemos que cambiar, va a estar por siempre. Amén. Amén. Y una vez más, el homicida no tiene vida eterna en él. Y como hemos leído en el versículo 10 de aquí de 1 Juan, dice, en esto se conocen los hijos del diablo. ¿Quiénes son? ¿Ya? Aquellos que no andan en los caminos del Señor, no quieren obedecer al Señor, rechazan a Dios. Esos son los hijos del diablo. En conclusión, hermanos, somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador nuestro. Segundo, todos aquellos que rechazan la gracia de Dios y al Señor Jesús son hijos del diablo y están en condenación. Tercero, que el amor de Dios sea el imperativo en nuestro corazón y mostremos lo que el Señor nos dice del gran mandamiento. Amaos unos a otros con un corazón sincero. Amén. 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 Vamos ahora. Bendito Padre que estás en tu trono de gloria, Señor. Has escuchado, Señor, lo que nosotros hemos dicho, lo que la palabra me ha dado. Padre Santo, mi responsabilidad como pastor, como predicador, es llevar tu palabra tal como es, sin encubrir nada, sino que reciban la palabra, Señor, tal como tú la has escrito. Te pedimos, Padre, en esta mañana, de que si hay alguien, Señor, que tú le quieres hablar, para que se vuelva a ti, sea tu Espíritu Santo en este momento que obre en cada uno de ellos. Si usted nunca ha aceptado a Jesús
no lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida, este es el momento en que usted lo puede hacer. Le voy a pedir que ahí en su lugar, junto conmigo, haga esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, en esta mañana vengo a tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconociendo que soy un pecador, que me arrepiento de mis malos caminos y te confieso todos mis pecados, pidiéndote perdón por ellos. Padre Santo, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra en carne, dio su vida por mí en la cruz del Calvario para que yo sea perdonado y con su sangre preciosa derramada yo sea limpio de todo pecado. Padre, yo te pido ahora que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, estoy lista ahora. Yo te invito a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, porque creo en ti. No permitas que nunca me aparte ni a la derecha ni a la izquierda, sino fijando mis ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te pido por la salvación de mis familiares también. Ahí puede mencionar quienes necesitan salvación, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Quien el Señor le ponga en este momento. Padre, te doy gracias porque ahora sé que por fe tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Y en esta mañana, una vez más, doy gracias a todos los que nos están visitando a través del Zoom, así como a los hermanos que están presentes. Gracias por venir a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos en la ciudad de Lawrenceville, Georgia, y los avisos de nuestra dirección están publicadas en nuestra página del web YouTube. Gracias una vez más, Dios les bendiga.